Muy bien, en esta noche le damos la bienvenida a los amigos que nos están viendo a través de las redes y también a aquellos que están aquí presentes. El tema que tengo para ustedes es vivir como Cristo. Fíjense que es algo que se supone que como cristianos nosotros hagamos todos los días. Vivir como Cristo vivió. Porque el llamado de Dios es que nosotros seamos semejantes a Jesucristo y que tengamos el mismo corazón. Y nosotros decimos y lo decimos con toda la fuerza de que nosotros amamos a Cristo Jesús. Y cuando decimos amar a Cristo Jesús, Él nos dice entonces: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero también en Juan 13:34, si usted quiere acompañarme puede buscarlo allí. Juan 13:34, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y podemos preguntarnos, ¿cómo fue que Jesús amó a sus discípulos? Y amó a la gente que existía en aquel tiempo. ¿Hizo algún mal Jesús a aquel que estaba a su alrededor? ¿Rechazó a alguien Jesús en algún momento dado? Alguien podría decir: sí, rechazó a la mujer que pidió que sanara a su hija que estaba endemoniada. No, Él no la rechazó. Él quiso darle una lección a sus discípulos de que el Evangelio es para todo el mundo, no es para algunos solamente. Y a pesar de que esa mujer vio la puerta abierta para comer de las migajas, ella también recibió la bendición. Y Jesús la bendijo porque cuando ella salió de su presencia, dijo: vete, mujer, tu hija ha sido sana. Gloria a Dios por eso. Él también sanó a los leprosos. ¿Se acuerdan los 10 leprosos que solamente uno dio gratitud, que era un samaritano? La mujer samaritana también se encontró con ella en el pozo de Jacob, y allí ella fue liberada, fue bendecida, salió otra mujer. Y podemos ir buscando diferentes historias bíblicas y vamos a ver en la manera en que Jesús amó aún al ladrón en la cruz. Cómo Jesús demostró su amor por ese ladrón. Porque cuando el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿qué le contestó Jesús? Muchacho, a ti, si tú me acabas de insultar hace unos minutos, tú que eres un ladrón, ¿cómo podré yo darte la oportunidad de estar conmigo en el reino? Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Quizás hay algunos que se sientan de esa forma, que Dios no le podrá dar una oportunidad por el mal que han hecho. Yo quiero decirte que Dios perdona y olvida. Eso lo dice su palabra. Y abogado tenemos para con el Señor, para con Dios, el Señor Jesucristo, el justo, para perdonar nuestros pecados. Y aquel ladrón, Jesús le dijo las siguientes palabras: de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el reino de los cielos. En ese paraíso especial que Jesús también antes de morir le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que vemos la manera en que Jesús trató a la gente, no solamente a sus discípulos, porque ni aún a Judas rechazó. En el libro El deseado de toda la gente, en el capítulo que dice allí: hacer esto en memoria de mí, Jesús buscó hasta lo más posible, el tiempo posible, para que Judas cambiara de idea y también pudiera tener la oportunidad de recibir el perdón y la salvación. Pero Judas tomó otro camino. Y el camino que Dios no quiere que ninguno tome. El camino que Él te pide ahora a ti: que no vayas por allá. Yo estoy aquí para redimirte. Así que vemos a un Jesús, en su manera de vivir, en su manera de amar, fue algo extraordinario. Fue algo fuera de este lugar. Algo que los fariseos y aún aquellos que vivían en las aldeas, en Jerusalén, no habían visto a alguien amar tanto. Aunque fuera rechazado. Porque fue rechazado. Porque a los suyos vino, y los suyos, ¿qué pasó? Dice la palabra.
No les recibieron. No les recibieron. Y sabes que hoy en día Jesús ha tocado la puerta del corazón de muchos y no le han recibido. Pero Él seguirá tocando hasta que termine el tiempo de gracia. Y usted se preguntará, si me está escuchando por primera vez, ¿y qué es el tiempo de gracia? Pues mire, es la oportunidad que Cristo te da de recibir el perdón. Porque cuando Él tome la decisión de salir del lugar santísimo, donde se encuentra ante la presencia del Padre, ya vendrá para buscar a su pueblo y ya no estará haciendo la obra de intercesor, estará haciendo la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores para venir a buscar a su pueblo. Así que ¿cuándo es el momento de salvación? Ahora es el momento de salvación. Así que cuando miramos la vida de Cristo Jesús, desde su niñez hasta la cruz, podemos ver entonces que Jesús mostró una disposición cariñosa hacia todos los que se acercaban a Él. Y era constante en servir a otros. Era constante. ¿Se recuerdan cuando alimentó a la multitud? Los discípulos pensaban que Él quizás estaba haciendo un aguaje. Cuando le preguntó, ¿qué tienen por ahí para darle de comer a esta gente? O despiden a esta multitud para que se vayan a comer. Pero la realidad es que era la hora que estaban despidiéndolo, si era que lo iban a despedir, no había forma de que toda esa gente comiera. Pero Cristo hizo provisión para ellos, sin tener en cuenta sus propias necesidades, ¿saben? Porque recuerdan que cuando Él tenía hambre, estaba con la mujer samaritana y sus discípulos habían salido a buscarle comer. Y los discípulos dijeron, maestro, come. Y dijo, no, yo estoy ahora en los negocios de mi padre y me conviene estar aquí, déjenme tranquilito de terminar este negocio. Así que Jesús constantemente se plació en servir al prójimo. Era un amor y una misericordia constante que Jesús demostraba hacia aquellos que estaban allí. Y esos eran los principios que motivaban sus acciones donde quiera que Él iba. Juan 13:1 dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó Él hasta el fin. ¿Hasta qué momento Jesús nos ama a nosotros? Hasta el día de hoy. Y todavía no hemos llegado al fin. Cristo Jesús nos ama. ¿Cuáles son los principios básicos entonces, amigo, hermano querido, que motivaron o que impulsaron las acciones de Jesús y que Él nos invita a imitar en el día de hoy? Pues miren, son tres: el amor al prójimo, el servicio abnegado y el amor a nuestros enemigos. ¿Cuáles fueron los que dije? El amor al prójimo, el servicio abnegado, ¿y cuál es el último? El amor hacia los enemigos. Cada uno de ellos tiene retos. Cada uno de ellos tiene retos, porque amar al prójimo no es lo más fácil del mundo. Cuando te encuentras con un prójimo que te rechaza y que está constantemente esquivando lo que tú quieres expresar hacia él, o siempre ve que hay intenciones detrás de eso, y eso nos pasa a todos. A veces uno puede servir de corazón y la persona que está sirviendo a usted está pensando en que algo quiere o lo estás haciendo por alguna razón. Pero no necesariamente es así. Uno puede servir de corazón. Lamentablemente no todos aceptan ese servicio. Pero el amor al prójimo es necesario. Cristo Jesús nos dio eso como una de las acciones importantes para poder imitar a Cristo Jesús. Y el segundo, el servicio abnegado. Y el tercero, el amar a nuestros enemigos. El servicio abnegado lo vamos a estudiar ahora. Es un servicio que cuando dice la palabra abnegado es que uno no está pendiente a recibir nada a cambio. Porque es mejor dar que recibir, es incondicional. Usted está constantemente dando sin esperar nada a cambio.
Por ejemplo, recuerdo en una corte que se transmitió a través de las noticias, la señora aparentemente había dado millones a una entidad sin fines de lucro. Pero en la corte confirmaron que nunca la había dado, lo había retenido, simplemente informó que lo había dado. Tenía la intención de darlo, pero nunca había hecho un depósito. Entonces, ¿dio o no dio? No dio. No dio. Se aferró a lo que tenía para seguir cobrando sus intereses y aparentemente ante el mundo era la mejor persona que existía por los millones que había dado a esa entidad. Pero no es así. El amor al prójimo, vamos a analizar eso. Dice Mateo 7:12. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque eso es la ley y los profetas. Si yo quiero que me hagan un bien, ¿qué debo hacer yo entonces? Hacer un bien. Si yo quiero recibir algo que sea de beneficio para mí y para mis seres queridos, en el abrazo, en la sonrisa, ¿qué debo hacer yo? También darlo. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vemos a un Jesús repitiendo en varias ocasiones el antiguo mandamiento de amar al prójimo, porque era necesario. Y cuando decimos prójimo en el latín, quiere decir próximos, que es cercano. Y no solamente eso, sino que usted ama al prójimo y vive de acuerdo al mandamiento. Usted no puede amar al prójimo y hacer todo lo contrario de lo que usted dice que es amar. Usted necesita expresar ese amor y demostrar ese amor, no solamente con palabras, sino también con hechos. Esos sacrificios hacia el prójimo son necesarios para que el prójimo pueda ver que el amor de Cristo está en ti. Porque si el amor de Cristo no está en nuestros corazones, no haremos el bien. Cristo es el que nos impulsa a hacer el bien hacia el prójimo. Era una regla de oro que Jesús estableció y decía claramente desde el Antiguo Testamento que era una regla de oro amar al prójimo. Y miren que muchas leyes puso, aún para los esclavos. Habían leyes allí que de alguna forma u otra demostraban que ese esclavo no podía ser maltratado, porque era el prójimo también el que estaba como su amo. Nos enseñó a amar a cuantos, a todos. Eso fue lo que Jesús hizo, sin excepción de personas, tratándolo como nos gustaría que nos traten a nosotros. Es la forma en que Jesús nos trata. Fue un caballero, fue servicial, fue amoroso. Y nosotros debemos de amar al prójimo de la misma manera. Hermanos queridos, a veces el prójimo no puede creer que nosotros profesamos una fe porque no le amamos. Y recuerden siempre que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y nosotros podemos amar al pecador y llevarlo a través del demostrarle ese amor, llevarle el Evangelio. Interesante que Jesús utilizó fue la parábola del buen samaritano. Fíjense que allí la regla de oro se entendía que solamente era para atender a los judíos. Ese era nuestro prójimo. El prójimo era el que era judío. El que no era judío no era prójimo. El samaritano no lo era. El palestino ahora, ninguno de ellos. Sin embargo, Jesús da esta parábola para hacerle entender que aquel samaritano hizo algo bueno por aquel hombre que había sido herido, sin tomar en cuenta de dónde venía o qué raza era él.
sino que le sanó sus heridas, lo llevó al mesón y le dijo, mire, encárguese de él, cuando yo regrese, termino de cuadrar cuenta con usted. Eso es amar, eso es demostrar amor. Miren lo que dice en un libro, en una revista, perdón, el Review and Herald, el 9 de abril de 1908. Lo que es de valor ante Dios no son las palabras elocuentes, ni la profesión de piedad y santidad. Porque eso lo pueden decir muchos, que tienen la piedad, pero sin el poder de ella. Sino las obras de justicia que revelan un carácter como el de Cristo. Leo ese parrafito nuevamente. Lo que es de valor ante Dios no son las palabras elocuentes, ni la profesión de piedad y santidad, sino las obras de justicia que revelan un carácter como el de Cristo. Obedecer la ley significa ser rápidos para ver las necesidades de nuestro prójimo. Y si veo la necesidad de mi prójimo, ¿qué debo hacer? Actuar para ver cómo puedo servir ante esa necesidad. Y dice, y rápidos para ayudarlos sin detenernos a preguntar si ellos creen en las mismas doctrinas que nosotros. Así que yo sirvo a cualquier persona, no importando la denominación que tenga, le sirvo igual al hermano que se sienta todas las tardes o las noches. No puedo hacer excepción de personas. Termina la cita diciendo, obedecer la ley significa ser la mano ayudadora de Dios para aliviar las necesidades de los sufrientes o de la sufriente humanidad, sin importar las creencias religiosas de los que están en necesidad. Los que hacen esta obra son leales a la verdad de Dios y están viviendo el Evangelio. Hay que vivir el Evangelio, hermano querido. Hay que vivirlo, no solo predicar. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. ¿Y qué sería el servicio abnegado? Hemos mirado lo que es amar al prójimo. Ahora, ¿qué sería el servicio abnegado? Eso es bien claro cuando lo dice en Mateo capítulo 25. Vaya conmigo ahí. 25, 35 y 36. Miren lo que Jesús dice allí. Porque tuve hambre y ¿qué hiciste? Me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y ¿qué haces ahora? Me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Eso es un servicio abnegado. No importando la necesidad del prójimo, yo hago lo que sea necesario para suplir esa necesidad. Y no estoy hablando de simplemente invitar a las personas a tus casas a comer los sábados después del culto. Eso es bien sencillo hacerlo, aunque ya no es costumbre en estos días. Por lo de la pandemia será, me imagino yo, o por alguna situación. Es ir más allá. Es ver la necesidad de otros. Por ejemplo, el hermano Israel Rosado, un hermano muy conocido en esta comunidad de San Sebastián, nos dice que lleva ya 30 años sirviendo a los deambulantes de San Sebastián. Y nosotros nos hemos unido una vez al mes para poder servir también. Y con una vez al mes realmente nos sentimos como que quisiéramos dar más, pero ya él tiene otras personas en fila, ¿verdad?, para dar esos alimentos. Y podemos ver la necesidad de las personas allí. Algunos son muy accesibles para uno hablarle y estar cerca de ellos, otros no. Pero de todas formas necesitamos hacer ese acercamiento. De todas formas necesitamos dejarle saber que hay un Dios que le ama
y que está dispuesto a salvarles también, y que envió a su Hijo a morir por ellos también. Ese servicio abnegado es un rasgo característico de alguien que ama al prójimo. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué tremendo está eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Una de las cosas que podemos hacer, dice allí Santiago, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Usted sabe por qué Dios desea que nosotros tengamos un servicio abnegado? Porque al estar ocupados sirviendo a otros, nos olvidamos de nuestras propias necesidades. Nos olvidamos de los achaques y de los problemas que podemos tener. Nos olvidamos de todos los asuntos que pueden darnos un día triste, se convierten en gozo, porque cuando tú sirves hay gozo. Recuerdo siempre la historia de un querido pastor ya jubilado en el huracán María. Su iglesia se había inundado. Creo que era allá en el pueblo de Toalta. Era en aquel tiempo el presidente Joel Amaguel. Y su iglesia, a pesar de que estaba inundada con toda la comunidad, que son los videos que usted ve de la agua fluyendo por las carreteras y por las calles de esa urbanización a más de 4 pies de alto, ellos decidieron, en vez de enfocarse en limpiar la iglesia y ver qué iban a hacer y estar haciendo una comisión o una junta para ver cómo iban ahora a resolver su problema, decidieron servir a la comunidad haciendo platos calientes de comida. Y fueron bendecidos a hacer eso. A tal magnitud que cuando ellos salían de la iglesia, ellos le decían al pastor: pastor, no se preocupe, que nosotros nos encargamos de vigilar la iglesia, no le va a pasar nada. Los vecinos nos decían: pastor, gracias, porque este era el único plato que yo tenía para hoy. Yo creo que a veces pueden existir muchos problemas, no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestros hogares, porque el servicio no está incluido en el paquete que nosotros tenemos. Y el servicio abnegado debe estar allí. El amor hacia nuestros enemigos. Qué difícil es amar al enemigo. Y no es que nosotros lo hicimos enemigo, es que el enemigo se quiso hacer enemigo nuestro. Por alguna razón. O quizás usted provocó algo y ahora está buscando la reconciliación y esa persona no la quiere. O no sabe cómo hacerlo. Pero Jesús fue claro en decir en Mateo 5:44: pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Discúlpeme, eso no está muy fácil, ¿sabe? Cuando una persona te ha insultado, una persona ha hecho cosas que te hieren, la primera actitud que nosotros podemos tomar es de venganza o de rechazo. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo que amemos a nuestros enemigos. Así que, ¿qué vamos a hacer para demostrar que amamos al enemigo? Número 1, hablar bien de él. No aprovecharnos en cada oportunidad que tenemos de hablar mal de aquel que nos hizo mal. Porque aunque él me ofendió con sus palabras, yo no tengo que ofenderle con mis palabras. Yo hablaré para bendición. Hacer buenas acciones con ellos. Aunque ellos tengan una actitud hostil, yo debo entonces, debo tener buenas acciones hacia ellos. Y que aquellos que abusan contra nosotros, porque hay personas que cuando ven que una persona es humilde, se aprovechan de esa humildad, ¿cierto? Hazme esto, hazme aquello, hazme lo otro. Recuerdo una vez que vi un caso donde un hombre muy humilde, un joven era, su jefe, simplemente para hacerle la vida de cuadrito,
le dijo a un cable que había ahí más de 100 pies, córtalo en un pie de largo cada cable con el alicate. ¿Usted se cree que ese hombre iba a tener una muñeca que le iba a estar sanita y salva después de haber cortado esos 100 pies con un alicate a un pie son 100 pedazos que tenía que cortar con un alicate? Me impresionó este joven cuando dijo, él me hizo eso, pero yo no voy a hacer nada en contra. Y nosotros debemos tener esa actitud también. Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, hermanos queridos, escuche bien esto, estamos viviendo por encima de los bajos estándares del mundo, porque el mundo recomienda venganza, el mundo recomienda hacer daño, el mundo recomienda hablar mal, el mundo recomienda criticar a esa persona. Pero cuando nosotros estamos amando a ese enemigo, estamos por encima de esos estándares mundanales y evidenciamos al mundo y a aquel que está haciéndose el papel de enemigo nuestro, que amamos a Jesucristo y imitamos al mismo Jesucristo también. Porque estamos en comunión cercana con nuestro Padre Celestial. Y gloria a Dios por eso. Vivir como Jesús vivió es el reto más grande que nosotros tenemos, pero no es algo imposible. Se puede lograr. Podemos amar a nuestros enemigos porque Dios, dice Juan, nos amó primero a nosotros y nosotros éramos sus enemigos. ¿Cierto o no? ¿O éramos amigos de Dios? Como pecadores, sin confesar nuestros pecados, estar lejos de Dios, ¿somos considerados amigos o enemigos de Dios? Cristo mismo dijo que el que no está conmigo, ¿qué está? En contra de mí. Pero cuando nosotros percibimos más el amor de Dios, más vamos demostrando ese amor hacia otros. Cuando vamos conociendo más ese amor, más vamos a hablar y demostrar el amor de Dios. Cuanto más diariamente estoy en la presencia de Cristo Jesús y acepto acepto morir al viejo hombre y cada día nacer en Cristo Jesús, todas estas cosas que son necesarias me ayudan a servir y a vivir como Jesús vivió. Porque Cristo fue claro, separados de mí, ¿cuánto puedo hacer? Jesús dijo, nada puedo hacer separado de mí, nada tú puedes hacer separado de mí. Pero unidos a la vid, que es la vid verdadera, ¿cuánto podemos hacer? Todas las cosas que así llegan a nuestras vidas. Discúlpeme, en la matutina Cada Día con Dios, termino con este párrafo del 29 de febrero. Dice aquí, en el transcurso de nuestras vidas, se nos presentan muchas oportunidades de servir. Analice el día hoy si usted tuvo la oportunidad de servir o no. Analícelo. Estoy seguro que le tocó la oportunidad a su puerta de alguna forma u otra. Sea a su esposo, a su esposa, a su hijo, sea un vecino, sea un familiar, sea un amigo. Dios le dio la oportunidad de demostrar que usted es un hijo de Dios. La pregunta que tengo que hacerme para mí y para ustedes, ¿aprovechaste la oportunidad? ¿Demostraste que amas a Cristo Jesús? ¿Demostraste que le sirves? No te preocupes, confiamos que mañana habrá otra oportunidad si no lo pudiste hacer. Sigue la cita diciendo, alrededor de nosotros hay puertas abiertas que conducen al servicio. Mediante el uso correcto del talento, del habla, podemos hacer mucho para el Maestro. Porque hay personas que pueden estar desanimadas y con mis palabras puedo darle algo. Hay personas que pueden tener temor en su corazón y al compartir una promesa de Dios puedo traerle fortaleza y fuerza para seguir hacia adelante. Hay personas que quizás se sienten que ya no pueden más, que están rendidos. Pero al estar a su lado, darle un abrazo, una sonrisa y decirle que Cristo le ama, que este abrazo de parte del cielo, esa persona puede levantar nuevos ánimos y seguir hacia adelante y aún aceptar a Cristo Jesús como su Salvador si no lo aceptó.
Pero si no digo nada, no hago nada, ¿cómo voy a predicar? No predico solamente con la boca, sino predico con mis acciones. Fíjese que dice la cita, que mediante el uso correcto del talento del habla, podemos hacer mucho más por el Maestro. Las palabras ejercen una influencia benéfica cuando están contrapesadas por la ternura y la simpatía de Cristo. El dinero, la influencia, el tacto, el tiempo y la energía son talentos que se nos han confiado a fin de que seamos más útiles para los que nos rodean y para que honremos más a nuestro Creador. Gloria a Dios por eso. Así que las cosas que Dios te da, no es para que las tengas tú en tu bolsillo o en una caja fuerte todo el tiempo, o las estés protegiendo. Es para que las utilices para servir a otros. Para servir a otros. Vivir como Jesús vivió. Es el reto que tú tienes esta noche. Es el reto que yo tengo. Mañana será la oportunidad para que tú puedas demostrar que estás viviendo como Jesús vivió. ¿Quieres aprovechar esa oportunidad que Dios te va a dar? Yo quiero aprovecharla. Amén. Estoy seguro que al aprovecharla vas a recibir grandes bendiciones. Porque es mejor dar que recibir. Oramos. Querido Padre, gracias por la oportunidad de vivir como Jesús vivió. Ayúdanos a amar al prójimo, ayúdanos a hacer la obra, el servicio abnegado y también ayúdanos a amar a nuestros enemigos, así como Jesús lo hizo. Y con gozo en nuestros corazones cada día podamos servirte y dar testimonio de que tú eres nuestro Dios y que tú nos amaste primero. Nosotros también queremos amar. Bendice a cada amigo que nos está escuchando y viendo en esta hora y a aquellos que están aquí presentes. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasen todos muy buenas noches. Dios les bendiga.